Saludos y buenas noches para todos, bendiciones. Qué bueno que están aquí escuchando tu programa de la Iglesia Adventista de Naguabo. Así que este es su servidor, el pastor Lemuel Calderón. Así que esperamos que hoy pueda ser de bendición nuestro lunes, el culto de estudio, que vamos a estar tocando el capítulo 12 de Patriarcas y Profetas. Vamos a estar hablando ahí de Abraham en Canaán. Vamos a estar retomando nuestro mensaje anterior, que estuvimos hablando acerca del llamado. Ahora vamos a estar hablando un poquito acerca de Abraham en Canaán. Sabe que estamos prácticamente estudiando las porciones bíblicas para así en algún momento entonces terminar nuestro estudio de la palabra de Dios. Así que saludo por allí a aquellos que nos están escuchando. Bendiciones para aquellos que se conectan. Elius, saludos, que está por allí. Hay otros que están conectados, no sé, pero pueden por allí saludar. Elizabeth, saludos, bendiciones, Dios te bendiga, qué bueno verte por allí. Así que compartan el video para que otros también puedan entonces nutrirse en esta noche. Así que, como saben, siempre nos gusta orar, lo importante para que Dios siga bendiciendo esta transmisión, que no se nos caiga, que podamos estar estables, que usted pueda ser bendecido por la palabra de Dios. Así que vamos a tener entonces esta oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Estamos aquí hoy nuevamente y queremos pedir sobre todas las cosas de tu Santo Espíritu para que nos acompañe, para que nos ayude en este estudio, Señor, que no sean nuestras palabras, sino que sean las tuyas. Así que gracias porque sé que nos estás escuchando, y a aquellas personas que nos están viendo, toca sus corazones, sigue tocando sus vidas, sigue supliendo sus necesidades y de alguna manera también cumpliendo sus peticiones. Así que Dios, gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, saludo por allí, Josué. Saludos. Así que como saben, nos gusta cantar, nos gusta que allí en su casa usted pueda cantar también, que el vecino lo escuche, ponga allí su música, adora al Señor. Así que vamos a poner por allí algunas alabanzas. Así que vamos a empezar con la primera, y que tenemos que entender que la única esperanza es Cristo Jesús. Una verdad, una visión. Hoy este mundo clama por salvación. Hay un amor que nos transforma, y un poder que nos libera, y una paz que el mundo no da. Somos la luz que mostrará
hay un poder que nos libera y una paz que el mundo no da. Somos la luz que mostrará a Dios en esta generación. Somos la voz que anunciará a Jesús, la gran esperanza, el camino y salvación, el amor que cubre al mundo, la vida y la verdad, la única esperanza. Si te amamos en unidad, el mundo entero te conocerá. Si te amamos en unidad, el mundo entero te conocerá. A Jesús, la gran esperanza, el camino y salvación, el amor que cubre al mundo, la vida y la verdad, la única esperanza. Así que la única esperanza, esa es la realidad. Cristo es nuestra única esperanza. Así que sigo saludando por allí. Josué, bienvenido. Demetrio, Hailey. Así que sigamos compartiendo para que podamos disfrutar de este día de estudio de la palabra de Dios. Así que vamos con nuestra siguiente alabanza. Por allí, fe en fuego. Así que nuestra fe pueda estar encendida. Una brasa profunda en mí, solo es una llamita. Sigue mi fe, fuerte y creciendo, y no tardará un incendio en arder. Encender mi fe, mi anhelo es hacer mi pura y santa llama. Todos podrán ver que arde un fuego en mí, encendido por tu nombre y poder. Comienza a arder, enciende mi fe, fe en fuego. Si tomando una vela enciendes otra, y esa otra hace igual, al tú notarlo, el mundo la mostrará, arderá, brillará con la santa llama. Encender mi fe, mi anhelo es hacer mi
que así es, fe en fuego. Tenemos que tener nuestra fe encendida. Así que, claro que sí, familia Sepúlveda. Así que saludos por allí. Así que tenemos también a Naida por allí y algunas personas que queremos ver. Así que Dios me los bendiga mucho. Bien, vamos con nuestra última alabanza para esta noche. Así que por allí, utilízame. Despierto de mañana, nueva batalla comenzó. Contigo quiero estar, oh Dios, y así ser más que vencedor. Tomado de tu mano, yo voy seguro en tu amor y quiero hoy mostrarlo. Por eso te pido, mi Dios, cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Utilízame. Ven, oh Santo Espíritu, muéstrate en mí. Utilízame, instrumento de amor, en tus manos, Señor, quiero ser. Transforma, moldea, renueva mi ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cada momento de mi día te lo entrego a ti. Dame fuerza en la agonía, te necesito aquí. Ven y tómame, ven y enséñame, Señor. Ves mi condición, te lo ruego, Dios. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Utilízame. Ven, oh Santo Espíritu, muéstrate en mí. Utilízame, instrumento de amor, en tus manos, Señor, quiero ser. Instrumento de amor, quiero ser. Instrumento de amor, quiero ser. Instrumento de amor, utilízame. Así es, que le podamos decir a nuestro Dios que nos utilice. Así que antes de entrar a nuestro estudio de la palabra, queremos tener siempre esta sección de oración con ustedes. Una sección corta de peticiones. Así que queremos orar, queremos tener esta oración antes de entrar al estudio. Así que escríbanos por ahí su petición, escríbanos su petición de oración. Queremos estar orando. Tengo una oración al nieto de Arlene, así que Villafaña, así que lo tenemos en oración, muy importante, así que vamos a estar orando por él. Téngalo allí en sus casas, al nieto de Arlene, téngalo en oración. Bien, escriban sus peticiones, quieran por allí. Así que vamos a ver, escriban las peticiones, queremos orar. Queremos orar, si alguien tiene peticiones, queremos orar por ella.
en la oración es que hay bendiciones. Hay que estar constantes en la oración, orar, todo el tiempo orar y pedir con fe para que podamos ver cómo de alguna manera Dios se manifiesta. Así que vamos por allí, escriban sus peticiones. Bien, si no, vamos entonces a proceder a la oración. Vamos entonces a tener nuestra oración al nieto de Arelín, muy importante. Hay que orar. Bien, oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, en este momento vamos a ti porque entendemos que, Señor, tuyo es el poder. Tú eres el que hace los milagros. En ti es que tenemos que confiar, Señor. Así que en este momento quiero ir a ti para presentarte al nieto de Arelín. Tú lo conoces, tú sabes en la condición que él se encuentra ahora mismo, Señor. Que los médicos están haciendo estudios. Yo creo de alguna manera pues que ellos puedan encontrar todo lo que está sucediendo, que él pueda experimentar sanidad, que Arelín pueda seguir disfrutando de su nieto, Señor, que él goce de salud, que pueda crecer y convertirse en un hombre de bien, un hombre que dé testimonio de que tú vienes pronto a buscarnos y que has hecho maravillas en su vida, Señor. Dios, igualmente pido por cada uno de aquellos que están viéndonos en la transmisión, Señor, para que tú cumplas sus peticiones, para que tú intercedas en sus vidas, abra las puertas que tengas que abrir. Igualmente que nos sigas preparando para encontrarnos contigo, que aumente nuestra fe, Señor. Que en estos momentos de dificultad podamos entender que tenemos un Dios que nos sigue amando, que no nos deja solos. Dios, ahora vamos a abrir tu palabra y queremos pedir que tú nos hables, que tú nos escuches y que a través de este estudio podamos comprender las grandes maravillas que hay en tu palabra y que podamos imitar las grandes lecciones que hay de los hombres de la Biblia. Así que Dios, gracias porque yo sé que nos escuchas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, vamos entonces a entrar en nuestro estudio de la palabra. Así que, como saben, estamos entonces en el capítulo 12 de Patriarcas y Profetas. Vamos entonces a estar estudiando Abraham en Canaán. Vamos a estar tocando los capítulos 13 de Génesis, el 15, el 17 y el 18. El 16 lo vamos a dejar por allí porque luego en el próximo capítulo entonces lo vamos a estudiar del libro. Vamos a entrar en Génesis 16 ya que tiene otras conexiones. Así que comenzamos ahí en Génesis 13 donde prácticamente lo dejamos el lunes pasado. Y nos dice allí que Abraham entonces había entonces salido con su esposa y todo lo que tenía en luz. Saben que había salido de Egipto. Y dice que entonces volvió allí al sur, hacia Betel. Dice que hasta el lugar donde había estado antes, en su tienda entre Betel y Ai. Y dice que al lugar del altar que había entonces hecho allí. Nos dice entonces que una vez él vuelve, en el versículo 5 nos dice que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y dice que entonces la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Así que entonces dice que hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Así que Abraham empezó a decirle, mira, ya yo no quiero de alguna manera que estemos peleando. Así que empezaron a buscar soluciones. La realidad es que mientras entramos entonces en el capítulo allí, si vamos a Patriarcas y Profetas, me gusta la línea rápida, una línea que me gusta porque nos empieza a hablar de que estos hombres de alguna manera eran ricos, tenían riquezas, tenían abundancia, y de momento allí en el primer capítulo del libro dice que las riquezas, dice, pronto comprendieron que las riquezas acrecentadas aumentaban de alguna manera las dificultades. Así que Abraham y Lot, especialmente Abraham, de alguna manera entendieron, espérate,
ser rico no es malo, pero la realidad es que a veces tener riquezas trae problemas, trae más dificultades. A veces en la sencillez, en la realidad, hay menos problemas y a veces la gente no entiende esto, que a veces es mejor ser sencillo, que a veces las personas ricas carecen, digo, las personas ricas tienen a veces demasiado estrés, las personas ricas padecen de depresiones, muchas cosas que tienen que a veces que estar ajetreados o pensando de que el dinero que tienen, que le vayan a robar todas las pertenencias, cuidar de ellas, y a veces todas estas cosas sí van trayendo dificultades entonces a nuestra vida. ¿Okay? Así que mientras estaban entonces Abraham y Lot allí, dice que entonces de alguna manera estaban intentando buscar soluciones, pero como sabemos Abraham era mayor, Abraham en otras palabras era el tío, era tío de Lot y Lot era entonces su sobrino. Así que de alguna manera ellos estaban tratando de buscar soluciones y el primero que de alguna manera tomó la iniciativa fue Abraham, donde Abraham era mucho más rico que Lot, tenía muchas más pertenencias, ganancias, y para él podríamos pensar que a lo mejor él no era la persona que tenía que buscar solución, sino Lot, el que estaba teniendo a lo mejor más conflicto. Pero aún así Abraham nos muestra el sentido de humildad que tiene y de alguna manera de siempre tratar de buscar la paz. Así que nos dice allí que entonces le dice a Lot unas palabras interesantes en el versículo 8. Dice que entonces Abraham le dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros y entre mis pastores ni los tuyos, porque somos hermanos. Y esto es interesante. Ellos eran familia, pero aquí la palabra que está incluyendo de alguna manera dice que eran hermanos, y es que no solamente venía por sangre, sino que eran familia porque eran creyentes en Dios, lo cual quiere decir que Abraham está poniendo por encima, o que está reconociendo a Lot no solamente importante porque fuera su familia, sino porque era un siervo de Dios como él. Y en estas cosas me impresiona porque la misma actitud que tiene Abraham es la misma actitud que a lo mejor nosotros deberíamos de tener en nuestra iglesia, de entender que las personas que están con nosotros en la iglesia son nuestros hermanos, son más que cualquier otra cosa, y a veces en la iglesia hay familias y toda la cosa, pero hay algo que va por encima que eso, es la hermandad cristiana. Somos hermanos en Cristo Jesús, que nos amamos, nos cuidamos el uno por el otro, nos preocupamos. Y esto es lo que Abraham estaba transmitiendo, preocupación para con su hermano, de que de alguna manera pudiera estar en paz, pudiéramos convivir. Y a veces nosotros, entre los hermanos de iglesia, no aprendemos que a veces hay que convivir, buscar herramientas y alternativas para que entre nosotros podamos estar en paz. Pero a veces preferimos pelear y buscar discordia que simplemente estar en paz en nuestra iglesia. Y es triste, ¿okay? Que de alguna manera no busquemos la paz. Dice allí en la página 111 del libro, nos dice: ¿cuántas circunstancias semejantes habrían procurado a toda costa sus preferencias y derechos personales? ¿Cuántas familias se han desintegrado por esta razón? ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Okay? Dando lugar a que la causa de la verdad sea objeto de las burlas y el menosprecio de los impíos. Así que la realidad es que muchas familias se han destruido por no tratar de buscar la paz entre ellas, donde ponen por encima sus ganancias, ponen por encima lo que tienen antes de buscar la paz. Y vemos hijos contra padres, hermanos contra hermanos, que están peleando, guerreando entre las familias, incluso entre las comunidades cristianas, donde tenemos hermanos que tienen problema con aquel, que tiene un problema con el otro, no se quieren hablar, se van de la iglesia, se alejan de la iglesia porque no quieren estar allí, no quieren verle la cara. Y la realidad es que no es la actitud, no es la actitud que tenemos. No estamos, la Biblia nos exhorta a que podamos de alguna manera buscar la paz entre nosotros. ¿Okay? Ahora, la realidad es que allí mientras estamos estudiando nos dice, y nos cita un versículo que está en Filipenses capítulo 2 versículo 4, donde nos dice: no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás.
una de las cosas en las cuales nosotros podemos encontrar paz o que podemos usar para encontrar paz es de alguna manera siempre no buscar mi beneficio propio, sino que estar buscando el de los demás, el de los otros. Y de esa manera, dame un segundo. De esa manera entonces es que tú y yo vamos a poder entonces encontrar la paz. En la realidad es así, no hay de otra manera. Es que tú y yo dejemos de enfocarnos en el bien propio y enfocarnos en el bien de los demás. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham dejó de enfocarse en él, en las ganancias que podía tener y pensó en quién, en Lot. Qué difícil es para a lo mejor muchos de nosotros tomar las mismas iniciativas que pudo de alguna manera tener Abraham. Este acto desinteresado, es la realidad, un acto desinteresado de no buscar ganancias, sino que tratar de buscar la solución al problema. Pero nos dice allí que, aunque nos dice allí que Lot de alguna manera debía entonces su prosperidad a la relación con quien Abraham. Lot se había hecho rico no por él, sino porque andaba con Abraham, y al andar con Abraham había entonces acumulado ¿qué? Riqueza. Así que de alguna manera debió haber existido una actitud de gratitud hacia quién, hacia Abraham. Pero la realidad es que Lot debió haber sido cortés, y aunque Abraham hubiera dicho esto, hubiera dicho, no, Abraham, mira, yo creo que tú deberías de alguna manera escoger, tú escoge. Pero la realidad es que Lot no hizo esto. Nos dice el versículo 10 que entonces Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Y dice que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar antes que se destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Y dice que entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Así que nos dice la Biblia ahora que Lot de alguna manera miró allí, vio el Jordán, toda aquella llanura, y dijo, este es el lugar que es para crecer y para prosperar. Así que Lot miró y simplemente empezó a mirar los beneficios que podía obtener. Hay muchas personas que simplemente se nos ofrecen oportunidades y lo que estamos mirando es lo que nosotros podemos obtener. Y lo que no nos damos cuenta es que a veces hay consecuencias de estas acciones. Nos dice allí de alguna manera que estaba allí en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Estaban allí. Nos dice el versículo 13 que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y la realidad es que todo el mundo, Lot y Abraham, sabían que estas ciudades eran muy paganas. Pero Lot, la realidad es que no le importó, o de alguna manera lo ignoró. Él pensó que no iba a afectar, que esto no iba a traerle problemas a su vida, así que simplemente pensó en las ganancias. Así que ignoró todas estas cosas y no pudo prevenir lo más probable el mal que en algún momento iba a sobrevenir sobre él por estar cerca de estas ciudades. Y a veces nosotros no entendemos el daño que de alguna manera podemos hacer a nuestras familias, a nuestros seres queridos, por simplemente a veces buscar riqueza, por simplemente buscar comodidades. Al fin y al cabo, a veces, cada uno de los beneficios que Lot le pudo haber dado a su familia, luego en el futuro vamos a ver cómo su esposa y cómo incluso sus hijas fueron corrompidas por las costumbres que había en estos lugares. Y es lo que hoy en día a veces muchas familias de nuestra iglesia hacen o logran, y es que a veces por querer darle tantas cosas a sus hijos y tantas cosas a su familia, no se dan cuenta en el peligro que lo estamos poniendo, no se dan cuenta de lo que estás exponiendo a tus seres queridos, porque esto no se trata de comodidades, se trata de salvación. Y a veces no tenemos metido en la cabeza que el único principio que tenemos que tener, o lo único que nosotros tenemos que apuntar es de guiar a nuestras familias hacia la salvación,
Pero no, estamos criando a nuestros hijos, guiando a nuestras familias a simplemente a que tengan bachilleratos, doctorados, que sean profesionales, que tengan casas, que tengan hijos, y que eso sea lo primero que ellos busquen en su vida. Y la realidad es que al fin y al cabo tú vas a ver cómo se corrompen sus vidas, toman malas decisiones y al fin y al cabo se alejan de Dios. Y después dices, ay, pero yo crié a mis hijos en el Evangelio, estuve ahí, pero cometiste muchos errores. Tu prioridad no estaba en verdaderamente criar hijos hacia el cielo, simplemente cumplías con llevarlos a la iglesia, los llevabas allí a la escuela sabática, cogían su lección, pero la realidad es que la formación no está en la iglesia, la formación está en los hogares, en los valores que tú puedas poner en tu casa y cada uno de los principios cristianos que tú le demuestres a tus hijos. Ahí es donde está. Y si tú no lo entiendes, vas a perder a tus hijos y a tu familia. Es la realidad. Y eso es lo que sucede hoy día. Y mucha gente no lo entiende. Así que Lot de alguna manera puso esto por encima y de alguna manera el egoísmo, podemos decir que afectó al fin y al cabo su familia. La realidad es que Abraham tenía una gran fidelidad hacia Dios y en este lugar donde estaba, de alguna manera, Abraham también nos dice, mientras estamos leyendo Patriarcas y Profetas, que Abraham predicó con su testimonio, que la gente podía ver la sencillez de este líder, la humildad que buscaba el bien propio, que era justo, a pesar de que tenía riqueza, a pesar de que era de alguna manera un hombre poderoso, él demostraba que estaba desinteresado de cada una de estas cosas, ¿ok? Él entendía que lo que poseía no era porque él lo quería, sino porque Dios quería dárselo. Era una bendición de Dios. Así que Abraham, a pesar de todo, ser rico en fe, era noble, era generoso, nos dice allí, inquebrantable en la obediencia, humilde en la sencillez de su vida, que aunque era peregrino, que había salido de su tierra, era sabio en diplomacia, valiente y dice que también diestro en la guerra. Este hombre, Dios lo había preparado, también estaba preparado en todo, lo cual nosotros tenemos que de alguna manera procurar también en nuestra sociedad, en nuestro entorno, poder ser de impacto, ¿qué cosa? En ella. Pero me gusta entonces allí nuevamente algo que hemos estudiado que le gustaba hacer a Abraham, y es que a pesar de que Abraham se había de otro lado, dice que en el versículo 14 y 15, le dice que entonces Jehová vuelve a hablarle a Abraham y le dice, mira Abraham, aunque tú te has ido por las montañas, mira todo a tu alrededor. Lo que había escogido Lot no importa, mira todo. Y todo lo que de alguna manera tú ves, lo daré a ti y a tu simiente para siempre. Así que le dice, mira, levántate, porque a ti te daré ¿qué cosa? Todo esto. Y dice el versículo 18 que entonces Abraham pues removió su tienda y vino y moró entonces en el valle de Mamre allí, que está en Hebrón, y edificó allí nuevamente un altar a quien, a Jehová. Me gusta porque Abraham cada vez que se mueve o donde ponía su casa, lo primero que necesitaba era un altar a quien, a Jehová, un lugar cerca que él pudiera estar con quien, con Dios, un lugar donde él pudiera estar cerca de Dios. Y que no se olviden, tienen que buscar un lugar cerca donde tú puedas buscar a Dios. Ten un lugar donde puedas siempre acercarte a Dios, que pueda ser de bendición de alguna manera para tu vida. ¿Okay? Así que ahora, luego de todas estas cosas, mientras estamos de alguna manera estudiando allí el capítulo, nos dice entonces allí el 14 que Lot de alguna manera sabemos que estaba allí viviendo cerca de Sodoma y Gomorra. Nos dice que una vez entonces hubo un rey, Amarafel, el rey de Sinar, que de alguna manera se juntó con otros reyes y empezaron de alguna manera a invadir allí Sodoma y Gomorra y lo derrotaron. Y con esta de alguna manera destrucción que hicieron y que de alguna manera trataron de defenderse pero no pudieron, fueron derrotados allí, dice que con ellas también en versículo 12 del 14 dice que entonces tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Tenía bienes, estaba gozando de prosperidad Lot,
pero la realidad es que usted sabe que también muchas veces las personas que tienen bienes y riquezas o lugares así tienden a veces a ser víctimas del robo, porque a veces hay personas de maldad que quieren de alguna manera hacer daño o poder quitar las riquezas que uno tiene. Deshonestamente trabajan de esa manera. Hay gente así. Y hoy en día lo vemos. Hoy en día al pobre que le roben al que no tiene nada, ¿qué le van a robar al que no tiene nada? Le van a robar al que tiene algo. Si usted no tiene, usted no tiene por qué preocuparse. Es difícil. Por eso es que a veces usted va a los lugares donde hay pobreza y se da cuenta que a veces las puertas de las casas están abiertas, no hay ningún tipo de estar poniendo rejas ni portones porque tienen lo necesario, así que no hay necesidad de esas cosas. Por aquí, en este mundo, a lo mejor de comunidades que tenemos, hay gente que se presta para entonces robar. Así que Lot había sido de alguna manera entrampado, empezaba a experimentar las consecuencias de sus decisiones, así que de alguna manera entonces lograron escapar algunos criados, nos dice la Biblia, y que fueron entonces a contarle a Abraham lo que había pasado, lo que de alguna manera había sucedido. Ahora, allí de alguna manera hay algo que me gusta, que nosotros de alguna manera podemos ver, y está en el versículo 14 del capítulo 14. Y dice que entonces, que cuando oyó Abraham que su hermano estaba, ¿qué? Prisionero, armó sus criados, los criados de su casa, 318, y los siguió hasta, ¿qué? Hasta Dan. Así que Abraham, ¿ustedes se creen que Abraham no se dio cuenta que su sobrino quiso aprovecharse de la oportunidad? ¿Ustedes se creen que Abraham no vio que le tocó ir a lo mejor el lado más difícil y que su sobrino cogió la mejor parte? Muchos de nosotros, si hubiéramos sido Abraham, hubiéramos cargado esa espinita en nuestro corazón, como muchos a veces la cargan en su familia. Tienen esa espinita contra su familiar, porque a lo mejor su familiar hizo algo, que él se benefició y usted no se benefició, y usted quería beneficiarse y anda ahí molesto. La realidad es que andan molestos, andan enfogonados porque usted no cogió nada y él sí. Y eso pasa. Y la realidad es que entonces a veces cuando el familiar tiene la oportunidad, que les toca la oportunidad de vengarse, se aprovechan y se vengan, entonces se tratan mal los unos a los otros. La realidad es que otra vez Abraham nos muestra su amor, nos muestra su bondad, su nobleza. Y él pudo haber dejado que Lot pagara las consecuencias de alguna manera de su decisión, de haberse ido a aquellos lugares que sabía bien que eran paganos, que estaba rodeado de este tipo de gente. Pero Abraham decidió ir a rescatar, no a su sobrino, vuelve a repetir otra vez, a su hermano. No, él no lo apreciaba como cualquier persona, todavía él lo amaba en su corazón, todavía él sentía una gran estima por Lot, que estaba incluso dispuesto a arriesgar lo que tenía, sus criados, su gente, para simplemente salvar a quién, salvar a Lot. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver que hay momentos donde tú y yo vamos a tener que arriesgar cosas y dar cosas por pérdidas a veces por salvar a otros. ¿Sí? Y aquí es donde muchos a veces nosotros en la iglesia, muchos hermanos no quieren aportar en este asunto porque entienden de que van a perder. Entienden que van a haber pérdidas, pérdidas de su tiempo, pérdidas económicas, pérdidas de vehículos. Sí, hay gente que incluso no le gusta poner su vehículo a la obra de Dios porque se lo dañan, porque va a perder, porque si se lo chocan, si le pasa algo. Igualmente prestar equipos a la iglesia y están, no, que si se rompen me lo pagan. Y están de alguna manera buscando cómo protegerse, ¿no? De alguna manera. Y no entienden que a veces para salvar a otros hay que perder. Donde a veces si tú haces un favor a alguien y pasó algo, mira, tranquilo, a veces es mejor dejarlo así, porque si estamos haciendo un bien y nos pasó algo, Dios va de alguna manera a recompensar lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que dejar de ser egoístas, ¿sí? A veces somos egoístas y hacemos las cosas solo porque nos recompensen. Y es muy triste que esto suceda.
Así que él fue. Y dice entonces la palabra de Dios que él se esparció, de alguna manera se dividió. Si leemos parte del profeta, nos dice que se dividió y que de alguna manera el ejército allí de Amarafel estaban de alguna manera pensando que nadie se iba a atrever a atacarlos, y la realidad es que vino Abraham con 318 hombres y atacó. Y la realidad es que los destruyeron, los vencieron y recupera entonces de alguna manera a Lot, lo derrota allí a Kedorlaomer, lo derrota y dice entonces que una vez lo derrota, que recupera a Lot. Aquí viene la parte interesante, es que nos dice que llegaron el rey de Sodoma entonces de alguna manera a recibirlo. La gente empezó a recibirlo porque Abraham, este hombre, había sido el que los había de alguna manera libertado de esta opresión, y llegaron allí y empiezan a decirle allí a Abraham, mira, bendito sea de alguna manera, gracias por habernos salvado, y le empiezan a decir, ustedes saben que en las guerras siempre de alguna manera hay botines, se llama lo que es el botín de guerra, y me gusta la línea de Abraham, ¿no? Donde luego de coger todo su botín y todas las cosas, dice que entonces se le aparece el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, dice que el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Dice que sacó entonces pan y vino y le bendijo. Y dice que Abraham entonces le dio diezmo de alguna manera de todo lo que tenía. La realidad es que allí podemos ver cómo este hombre, a pesar de que había cogido muchas riquezas, todavía entendía que habían cosas que le pertenecían a Dios, que eran de Dios, y que Dios lo había bendecido, así que no hay que robarle a Dios cuando Dios entonces nos bendice. Y el diezmo no es una cosa de Moisés, el diezmo entonces, según lo que vemos aquí en Génesis, viene desde el principio. Desde antes había el concepto de que había algo que le pertenecía a Dios, ¿okay? Que no es de nosotros en la realidad. Así que luego de haberle dado la parte a Dios, entonces los hombres de la tierra trataron de darle bendiciones a Abraham, y me gusta porque dice que entonces Abraham luego de eso le dice de la siguiente manera en el versículo 22 del capítulo 14, dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado nada tomaré de todo lo que es que tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Así que Abraham entonces entendía que su riqueza no era porque él las había poseído, él entendía que era Dios, y estuvo dispuesto a rechazar una gran recompensa, un gran botín, para que la gente no hablara y dijera, no, fui yo, sino que la gente estuviera clara que quien bendecía a Abraham, quien le daba sus riquezas, era Dios. Él quería que la gente supiera que todo lo que él tenía provenía de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que verdaderamente la gente sepa que todo lo que tenemos proviene de Dios? ¿Hacemos algo para que la gente se dé cuenta que lo que tengo proviene de Dios? Wow, es increíble. Por eso es que la Biblia reconoce a este hombre como el padre de la fe. Es que creía tanto en Dios y entendía que todo lo que tenía provenía de Dios. Wow, que estuvo dispuesto a rechazar el gran botín para simplemente testificar el nombre del Señor. Wow, es increíble en la realidad. Ahora, luego de todo esto, vamos ahora a entrar entonces al capítulo 15 para entonces seguir ya con nuestro estudio. Y nos dice entonces allí en el capítulo 15 empieza lo que es ahora el pacto, de alguna manera que Dios quiere ratificar. Ya Dios había prometido a Abraham que iba a bendecirlo, pero empieza ahora Dios a hacer este pacto y empieza de alguna manera decirle Dios a Abraham, porque oye, si tú vences a alguien, tú derrotas a alguien, a veces hay algo que se llama las represalias, ¿no? Hay gente que se queda con ese espinita y quiere todavía hacerle daño, así que Abraham sabía que estos reyes de alguna manera en algún momento podían venir y hacerle daño, así que él estaba a la expectativa de que en algún momento pudieran atacarle, dañar a su familia, lastimar a sus seres queridos. Así que en el versículo 15 entonces
de alguna manera, Dios llega a Abraham y le dice, mira, Abraham, no temas, o sea, no temas, así como yo te he llamado, también te voy a proteger, te voy a hacer triunfador, así que no temas de alguna manera, porque yo soy tu escudo y tu galardón de sobremanera grande. Así que el Señor le dice, yo tranquilo, yo soy tu escudo, yo voy a pelear por ti, yo voy a estar ahí contigo. Cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros nos dejamos usar por Dios, Dios quiere poner su escudo sobre nosotros, Dios quiere protegernos. Y la gente que intente hacernos daño no lo va a lograr. Créanme, hay mucha gente que va a intentar hacerte daño, pero si tú te mantienes haciendo las cosas como Dios quiere, Dios va a ser tu escudo, no tienes que preocuparte, tú te mantienes de parte de la verdad y que la gente diga y haga lo que le dé la gana. Yo siempre tengo ese concepto, que la gente haga lo que quiera, que digan lo que digan. Yo le sirvo a Dios, es la realidad, y es a Dios a quien tengo que responder, y es a Dios quien tengo que dar cuentas. Así que después de esto dice que entonces responde Abraham, pero Señor, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Así que Abraham dice, bueno, Señor, tú me has prometido, pero la realidad es que todavía, ¿cómo voy a tener descendencia si ni tan siquiera tengo un hijo? No tengo hijos. Y lo único que de alguna manera, y aquí es que me gusta quién es Abraham, porque dice, Señor, lo que tengo en mi casa es el hijo del mayordomo Eliezer. Y dice que más dijo Abraham, mira que no me han dado hijos y aquí que es mi heredero, un nacido en mi casa. Wow, no nos hemos puesto a pensar en estas palabras. Abraham está de alguna manera, miren hasta dónde ha llegado, que estaba dispuesto a dar su herencia a prácticamente a un esclavo nacido en su casa. Ese era el que lo iba a heredar. Él estaba dispuesto a pasar su herencia a él. Wow. La disposición a aceptar la voluntad de Dios se llama esto. A de alguna manera aceptar lo que Dios quiera dar con nuestra vida. Podemos pensar, no, que Él está quejándose, pero no solo está quejando, Él está, si Dios no me da, acepto lo que tengo es un esclavo para heredar. Cuando Dios hace planes, nosotros también tenemos que estar dispuestos a aceptar los planes de Dios. Y cuándo es que Dios quiere obrar, cuándo es que Dios quiere ejecutar. Y Abraham simplemente dice, bueno, Señor, tú has prometido, lo que tengo es esto, pero si es esto, Señor, pues hay que hacerlo. Pero Dios a los fieles no los deja así que el Señor le dice, mira, Abraham, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Así que le dijo, no, tranquilo, es que tú vas a tener un hijo y ese va a ser el que te heredará. De él va a venir de alguna manera, ¿qué cosa? La promesa. Así que, de alguna manera, dice que entonces, ahí donde Jehová empieza a hacer el pacto, conocemos la historia, empieza a cortar, le pide unos animales, cortan los animales por la mitad, y entonces de alguna manera, pasando a través del medio de los animales, como se hacían entonces los pactos en aquel tiempo, ¿no? Y de alguna manera se pactaba, ¿okay? Y tú tenías que pasar de ellos y era el simbolismo de que si de alguna manera se cumplía el pacto te iba a pasar lo mismo que de alguna manera le había pasado a aquellos animales. Así que mientras estaba allí Abraham en este pacto, tratando que Dios hiciera el pacto, dice que el libro, que cuando vino un sueño sobre Abraham, y aquí que vino un pavor sobre él, y parece que Dios entonces, ese pavor fue una visión que Dios le empieza a revelar a Abraham. Y en esta visión dice que Dios le dice, mira, tú tendrás una simiente, pero será peregrina en otra tierra, que no será suya, y serán siervos allí, y van a servir por 400 años. Él está diciendo, tú vas a tener pueblo, pero créame que una vez tu pueblo va a ser esclavo por 400 años, y dice que después entonces los va a liberar, los va a juzgar y toda la cosa que iba a hacer con Egipto. Dice el libro, nos abunda, que Dios en aquel momento le reveló incluso el plan
de redención, el plan de salvación para con el hombre, el Cristo, el Mesías y la tierra nueva y las bendiciones que él iba a traer para el pueblo. O sea, él estaba viendo que es lo que a veces la gente no entiende, que la promesa de Abraham y todo eso repercute hasta nuestros días. Y Dios entonces se lo había de alguna manera aclarado a Abraham, ese pueblo que iba a llegar a Canaán de alguna manera, que iba a disfrutar de toda la tierra que Dios había creado. Somos nosotros cuando Cristo venga e instale su reino aquí en la tierra. Dios ya se lo había revelado entonces a Abraham, él lo entendía. Nosotros somos los que no lo entendemos. Y a veces no anhelamos lo que Dios tiene preparado de alguna manera para con nosotros. Así que luego allí nos dice entonces que Dios entonces hizo el pacto con Abraham. Y luego entonces en el 17 se introduce, que dijimos que íbamos a dejar el 16, y en este pacto que Dios hizo había una exigencia de alguna manera entonces al pacto, viene una renovación que Dios estaba haciendo allí al pacto, y viene y entra lo que sería entonces la circuncisión, como de alguna manera conocemos, y Dios entonces le empieza a cambiar el nombre a Abraham, y ahora pues ya no es Abraham, sino que iba a ser Abraham, que significaba el padre de muchas naciones, ¿ok? Y estaba ahí entonces Abraham y Dios le dice, mira, tienes que circuncidarte tú, todos los que estén bajo tu casa y todos los que tengan y que quieran entrar y pertenecer a este pacto, tienen que de alguna manera, ¿qué cosa? Circuncidarse. Y aquí lo que nos muestra, y cuando estamos estudiando el libro, lo que podemos de alguna manera ver es que Abraham fue obediente, se sometió a Dios, se circuncidó, siendo él súper adulto, ¿ok? Aún siendo ya de gran edad, dice que fue a los 99 años cuando circuncidó su prepucio. 99 años, ¿saben? Y Abraham se circuncidó. Circuncidó de alguna manera a su hijo. No entramos, pero ya tenía un hijo allí. De Agar, su sierva, Ismael. Así que los circuncida. ¿Okay? Circuncida a toda la familia. Y por medio de estas cosas, nosotros podemos ver que Abraham enseñaba a su familia, les enseñaba lo que era la obediencia, les enseñaba lo que era el respeto a Dios, el seguir a Dios constantemente. Abraham demostró que era un verdadero padre de familia que guiaba su hogar, lo cual hoy en día muchos de nosotros no entendemos, que padres, que Dios nos ha puesto una responsabilidad. Ustedes como padre, Dios le ha dicho, mira, tú tienes un hogar que cuidar, tú tienes que enseñar a tus hijos a ser obedientes, a amar la ley de Dios. Las personas que estaban allí podrán negarse a la circuncisión, pero Abraham se mantuvo firme y dijo, bueno, si alguno no quiere circuncidarse, Dios dijo que viola el pacto y se tiene que ir de aquí, en la realidad, y será borrado del pueblo. Y esas fueron las instrucciones y Abraham las obedeció al pie de la letra. Al día siguiente, eso empezó por allí a circuncidar a todo el mundo. Así que nosotros tenemos que de alguna manera entender que en nuestro hogar debe también haber obediencia y respeto a Dios, de que las cosas sagradas se respetan. A veces a los hijos, he visto hijos de padres donde le enseñan a sus hijos que no tienen que tener ningún respeto por las cosas de Dios, donde los dejan hacer lo que les dé la gana. No, tú tienes que enseñar el respeto a Dios desde pequeño. Y se escuda en donde dice el texto, no, que tienen que dejar a los niños venir a mí. La Biblia dice que tienen que dejar a los niños venir a Dios, pero no dice déjalo venir como no salvaje, no dice eso. No dice así. Los niños eran traídos ahí donde Cristo Jesús, donde Dios los educaba, ahí en su falda, bendecía a los niños. ¿Okay? Había un respeto. ¿Okay? Así que hoy en día tienes que educar a tus hijos. ¿Okay? No salvajes. Y hoy en día la realidad es que los padres dejan que sus niños no tengan ningún respeto por la casa de Dios, ni por la adoración, ni por nada. Por eso es que cuando crecen, ¿qué tenemos de nuestros hijos? Padre, fuimos los culpables, no importa que tú llevaste a la iglesia, fuiste un negligente. ¿Okay? Cuando
les enseña a estar allí en sus tabletas, en los teléfonos, que estén allí todo el tiempo, que no prestan atención al culto. Lo que le estás enseñando a tus hijos es que lo que se está dando allí no es importante, de que no es importante para él, de que no es necesario. Gente, el pueblo de Dios, los niños iban al templo y disfrutaban de la adoración, participaban en la adoración. Pero no, es que la iglesia es aburrida, no es para mi niño. Hay que llevarle juguetes para que él juegue en la iglesia. La iglesia no es un centro de diversión. Usted quiere llevar a su niño a jugar, llévalo al parque. Llévalo al parque. Y puede brincar, puede jugar, puede hacer todo lo que quiera. En la casa de Dios se va a adorar, no a jugar. ¿Usted sabe lo que es eso? Adorar, no a jugar. ¿Okay? y a veces los padres no lo entienden. Y es en las edades cruciales de los 2, 3, 4, 5 años donde tú formas el carácter de tu hijo. Y si tú no le enseñas esto a tu hijo, lo vas a perder. Y Abraham entendía que él tenía que someter a su familia, que fueran obedientes, que obedecieran a Dios y enseñarle que tenían que ser como él. Pero allá tú lo que quieres hacer con tus hijos, cada cual cría de la manera que quiere, después las consecuencias las vamos a pagar, es la realidad. Y podrán decir que soy un exagerado. Pastor, usted todavía no tiene hijos. No puede tener hijos, pero uno puede leer, uno puede instruirse, educarse y entender lo que Dios revela en su palabra, ¿no? De lo cual tú y yo de alguna manera tenemos que hacer. Y Abraham lo hizo. Así que nosotros entonces podamos de alguna manera tomar la misma acción. ¿Okay? Nos dice allí, si vamos, quiero de alguna manera entrar. ¿Okay? Porque luego de esto entonces pasa al último capítulo de discusión, que era el capítulo entonces 18 que he presentado aquí, donde entonces llegan de alguna manera los ángeles, ¿no? Nos dice allí que llegaron entonces en el capítulo 18, que le apareció Jehová en el valle de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio dice que salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó hacia la tierra. Y para los que no saben entonces, una vez dice que Abraham sale de alguna manera corriendo a recibir a estos hombres. Dice, mira, quédense, déjenme atenderlos. Así que llega a su casa y le empieza a preparar bocados, comida para comer. Le dice entonces allí a su esposa Sara que prepare, que cocine, porque él ya tenía educada a su familia para que estuviera dispuesta al servicio de Dios. Y una interesante que nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 2, hablando sobre la hospitalidad y el por qué tenemos que enseñar esto. Dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, dice, hospedaron ángeles. Qué maravilloso que podamos tener la dicha incluso de tener ángeles en nuestro hogar. Y en este capítulo nos podemos ver la hospitalidad de Abraham. Podemos ver cómo este hombre fue y recibió a la mujer a estos extranjeros, personas que no conocía, y estuvo dispuesto a ser hospitalario con ellos. ¿Okay? Claro, en estos hombres se veía algo que no se veía en los otros hombres. Y para el que no sepa, dentro de esos hombres había uno que era el Hijo de Dios, que estaba allí, con aquellos ángeles que fueron de alguna manera a ver entonces a Abraham. Y nos dice luego el capítulo, de alguna manera, que entonces Jehová, no voy a entrar en unas porciones porque las van a tocar luego en el próximo estudio, no en el siguiente. Simplemente aquí en el libro nos quiere presentar de alguna manera cómo cuando los ángeles llegan y están allí, la actitud de Abraham cuando empiezan a decirle, mira, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Así que Dios
no podía ocultarle a Abraham cuáles eran sus planes, así que le revela los planes a él, porque le dice, mira, si él es el que yo he escogido, él es el con quien he hecho pacto y promesa, ¿por qué entonces de alguna manera yo no voy a revelar las cosas que voy a hacer? Así que entonces, mientras están allí, dice que luego los hombres, los dos de ellos se van y se queda uno con él. Y de estos que se queda entonces, dice el versículo 22 del capítulo 18, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de ¿quién? De Jehová. O sea que para el que quiera de alguna manera argumentar, de estos dos varones había uno que era ¿quién? Jehová, que estaba allí, ¿ok? Y se quedó entonces ¿con quién? Con Abraham. Y empezaron a dialogar. Y empezaron a hablar acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Abraham trató entonces de alguna manera de interceder. Y podemos ver entonces, nos dice ahí en Patriarcas y Profetas, en la página 118, el párrafo 4, dice que Lot y su familia habitaban aún allí, y el amor desinteresado que movió a Abraham a rescatarlos de los elamitas, trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino, si era la voluntad de Dios. Así que este hombre primero lo salvó de los elamitas, pero ahora tenía un gran deseo de salvar a Lot de la destrucción que se avenía sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos de nosotros de alguna manera tenemos el deseo desinteresado de poder salvar a otros? Este hombre quería en gran manera salvar a aquellos que él amaba, a aquellos que quería. Dios nos llama a salvar a otros, a tener el deseo de que otros puedan llegar a los pies de Él. Y Abraham podía de alguna manera decir, pues yo voy a exigirle a Dios de alguna manera que Él tiene que salvar al hombre porque Él me ha escogido a mí. No, dice allí que Él empieza a decir, aquí que comencé a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Él decía, no importa lo que yo tenga, lo que tú has hecho conmigo, yo sigo siendo un pecador, Señor. Y hay pecadores allí que yo quiero de alguna manera salvar. Tenía la idea de que él no era mejor que nadie, que aunque Dios lo hubiera llamado y lo hubiera escogido, él seguía todavía siendo un pecador. Tú y yo somos pecadores delante de Dios. Y tenemos que entender que necesitamos de Él para salvación. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único quien podemos ir y pelear por nuestra salvación. Así que Él empieza de alguna manera a interceder por alguien que era igual que él, por gente que era igual, por pecadores. Él era pecador y quiere de alguna manera también salvar pecadores. Así que allí, luego de que Abraham estaba entonces tratando de salvar a Lot y estas personas, nos dice una parte allí en la página 120 donde dice que la familia de Abraham comprendía más de 1000 almas y todavía quería seguir salvando. Él no se detenía, no solamente por lo de su familia, quería también salvar a otros. ¿Okay? Veía a todos especiales para la salvación. Así que él empieza de alguna manera a tratar de salvar y empieza por 50, 45. Después, no, Señor, por favor, 30. Y si no, 30, 20. Señor, si no, 10. El Señor dice, mira, si hay esa cantidad así, yo lo voy a salvar por amor a esos. Pero la realidad es que no habían esos 10. No habían esos 10. Y luego entonces entrarán a estudiar esta parte del capítulo más adelante. Pero lo que podemos ver entonces aquí era el amor desinteresado de Abraham por también salvar a otros, de llevarlos a los pies de Jesús, de poder de alguna manera librarlos del castigo que venía sobre ellos. Así que tú y yo, que podemos aprender de este hombre, de cómo estuvo dispuesto a rechazar riquezas, cómo estuvo dispuesto a hacer la paz con sus hermanos, y cómo tenía el deseo de alguna manera de rescatar a aquellos que habían pecado, de poder salvar a aquellos que eran pecadores. Aprendamos de Abraham en este transcurso de estudio de la palabra, que podamos de alguna manera ver cómo este hombre, a pesar de que tenía riqueza, de que Dios lo había llamado todavía, él entendía que el evangelio no era cerrado solo para él porque Dios lo había llamado, sino que era para otros también, que él tenía que ser de bendición,
que los que participaban de la promesa no eran solo los que nacieran de él y eran circuncidados, sino todo aquel que quisiera participar también, que Dios lo había llamado y que Dios lo podía salvar. Dios ha muerto y derramó su sangre, allí su Hijo, para que tú y yo pudiéramos tener salvación, para que todo el mundo pudiera ser salvo por él. Así que, hermano, que tú y yo en esta noche podamos haber comprendido en estos capítulos más sobre cómo debemos de vivir como cristianos, aprender de Abraham, de este padre de la fe, de cómo de alguna manera obraba y su carácter, de su compromiso para con Dios. Que tú y yo podamos hacer lo mismo, que podamos no amar las riquezas, sino poner a Dios primero, que podamos de alguna manera siempre estar buscando la paz con mi hermano, buscando cómo solucionar los problemas, que estemos dispuestos también a perder cosas por salvar a otros, que estemos dispuestos de alguna manera a hacer las cosas desinteresadamente y que también de alguna manera podamos entender, podamos tener un anhelo de salvar al pecador, de que somos pecadores. Así que, hermano, hasta aquí el estudio de la palabra de hoy. Espero que haya podido ser de bendición para ti, que hayamos podido aprender entonces de Abraham y de este gran hombre, y que quiero invitarte a que nos puedas seguir acompañando el próximo lunes a estudiar entonces el capítulo 13, que pueda ser entonces de bendición para con nosotros, que podamos seguir aprendiendo entonces de Abraham, de las cosas que hizo, cometió errores, los vamos a ver luego en los próximos capítulos. Somos seres humanos, fallamos también, pero Dios está ahí para perdonarnos, para ayudarnos cuando nosotros también cometemos entonces nuestros errores. Así que, hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en esta transmisión. Díganlo a los demás, estén pendientes, compartan entonces con las demás personas. El miércoles estamos a las 7:30, miércoles entonces a las 7:30, para que puedas participar entonces de nuestro culto de oración, donde estamos orando, donde hay varios hermanos que se conectan y vamos a estar orando por las peticiones. Así que ve preparado para orar, ve preparado para que podamos orar por ti también. Escribe tus peticiones para presentarlas el miércoles allí a las 7:30 de la noche. Así que les seguimos anunciando también que este sábado 23 va a estar también el director de jóvenes de la Asociación del Este, el pastor Lenny Rodríguez, va a estar entonces también predicando con nosotros. Así que el sábado de las 9:30 no te pierdas el culto que hay entonces para que sea de bendición para ti. Así que vamos a tener esta oración para terminar. Así que gracias por habernos de alguna manera sintonizado en esta noche. Oremos. Padre Dios que estás en los cielos, Señor, gracias. Porque en tu palabra podemos ver cómo hombres también de alguna manera pudieron ser fieles, que pudieron someterse a ti, que pudieron obedecerte, que pudieron cumplir sus promesas para contigo. Señor, ayúdanos también a ser fieles, a obedecerte, a desestimar las riquezas, a ponerte por encima de todo, a buscar la paz entre los hermanos, a poder de alguna manera buscar estrategias y herramientas para poder salvar a otros y ser de bendición para las vidas de otros. Señor, gracias porque tu palabra nos guía, nos muestra la verdad, nos cambia, nos hace diferente. Y Señor, que tu palabra pueda seguir tocando a aquellos que nos ven, que pueda seguir cambiando, que podamos seguir aprendiendo tus grandes maravillas. Así que Dios, gracias porque sé que nos escuchas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga grandemente, que Dios sea de bendición para sus vidas. Y como saben, los esperamos entonces el miércoles a las 7:30. Que el Señor me los bendiga grandemente.